Bueno, a continuación viene una parte que a mí me gusta mucho del curso. De hecho, créanme que son de las cosas que cuando lo estaba escribiendo y cuando estaba viendo lo del temario, yo decía, híjole, creo que es algo que debemos de empezar a analizar cómo lo hacemos. Todos nos ha tocado en mayor o menor medida dar retroalimentación a la gente. ¿Le suena o no le suena esto? ¿Cierto? Es Entonces, correcto. entonces, aquí el tema es que hay que tratar de ser lo más asertivo en las formas de dar retroalimentación. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Entonces, nosotros vamos a tener tres formas diferentes de dar retroalimentación. Y con estas tres formas diferentes de dar retroalimentación, también vamos a hacer una dinámica. Porque es muy común que nosotros, nadie nos enseñó, ¿eh? Digo, yo lo digo de la manera más como lo he experimentado. A mí nadie me enseñó a cómo llevar y dar retroalimentación a la gente. Incluso si me preguntas a mí, mis experiencias recibiendo retroalimentación no han sido las mejores, ¿eh? O sea, yo te puedo platicar de una vez que el ingeniero Álvaro Palma, que era el director de finanzas, que era mi jefe en Avinsa, cuando hice lo de la certificación para las 5 plantas en ISO. A los 3 o 4 meses de haber terminado ese proyecto, que fue un proyecto súper importante para la planta porque incluso cambió la forma de trabajar y nos llevamos cerca de 1 año, 2 meses haciéndolo y me tocó ir a todas las plantas. Yo dije, oye, pues estaría padre dar, que me den un aumento, ¿no? Por lo que hice. Y ahí voy yo, bien, bien joven, bien elegante, bien fino, a decirle, oiga, ingeniero, es que yo quería platicar con usted porque me interesa pues ver la posibilidad de que me incrementen el salario. Y me dice, sí, claro, ¿por qué? Y le digo, bueno, pues yo creo que porque pues he hecho buen trabajo y aparte también, pues ya me compré carro y ahorita pues tengo también lo de los pagos de la casa y todo eso. Me dice, bueno, pues es que la verdad es que esas decisiones que tomaste pues son tuyas, ¿verdad? O sea, no es algo que tenga que ver con nosotros, ni nadie te dijo que incrementaras tus responsabilidades. Y luego entonces no hay posibilidad de ver esta parte de un incremento salarial. Me dice, pues es que no está justificado. Ah, bueno, gracias. O sea, fíjate, en esa interacción donde se supone que me debieran de haber dado retroalimentación para decir, oye, ¿sabes qué? No por esto, o sí por esto otro, la interacción fue completamente nula. Por el contrario, uno como colaborador, ¿cómo se queda con esa clase de palabras? Honestamente, todo frustrado. Para seguir con esto, ¿crees tú que me quedé en esa planta? ¿Crees tú que me quedé en esa posición? Por supuesto que no. Que no. Por No, supuesto que no. no. O sea, en la vida volvió a pensar en regresar o trabajar ahí. Entonces, fíjate lo importante que puede ser la retroalimentación para un colaborador. Si hacemos mal una retroalimentación, si no contemplamos la forma humana o la parte humana de a quién estamos trabajando y con quién estamos trabajando, le puede cambiar completamente la manera en la que a partir de ese día va a seguir trabajando. Porque a partir de ese día yo me quedé, ¿sabes qué? Si a esta planta no le interesa que yo crezca, porque me echa la culpa a mí de que yo quiero crecer y ni siquiera reconoce lo que estoy haciendo, pues no me sirve. Ahora te pongo un ejemplo aparte, ¿verdad? Que tiene que ver con una buena retroalimentación, a pesar de que el ejemplo, a pesar de que el resultado real fue algo muy similar. Cuando trabajé en Ficosa Norteamérica, que he hecho mucho alusión a esto con los españoles, era común que se abrieran vacantes de project manager. Yo estaba como ingeniero de procesos en el área de proyectos y pues normalmente los project managers, no que tenían mucha rotación, pero antes de la crisis del 2008-2010, había mucho trabajo. Entonces era común que 1 o 2 veces al año se abriera una vacante de project manager. Abriendo una vacante de project manager, yo decidí aplicar. Le dije a mi jefe, oye, yo quiero postularme para la vacante que se acaba de abrir. Me dice, no. Y yo, ¿cómo? No, no, no te vas a postular. O sea, no, la verdad es que no estás considerado. Yo ya lo hablé con Aurelio, con el que era su jefe.
Me dice, y pensé, y sabía que te ibas a postular, pero realmente no estás considerado. Y yo dije, pero ¿por qué no? Y me explicó temas personales, me ha explicado situaciones que tenían que ver con llegadas tarde, me ha explicado situaciones que tenían que ver con falta de profesionalismo en su tiempo. Y la realidad es que él supo poner los puntos tan sobre las is que no me quedó otra manera que decirle que tenía razón. O sea, porque yo traía en mi mente de que, oye, por eso, o sea, pero mis líneas, ningún Ronald Rate me lo han retrasado, ningún problema de que no paguen los moldes porque no esté aprobada la línea o algo así, y ningún problema directamente con cliente por una situación de mis líneas. De hecho, yo decía, pues, si me preguntas a mí, pues el que da mejores resultados en las líneas soy yo, a pesar de que tengo menos experiencia. Hablando con él, me empezó a detallar problemas que yo no había visto de mis conductas. Me empezó a detallar elementos que yo sabía que eran verdad acerca de cosas que no había hecho bien. Y también en ese mismo inter me dijo que se había dado cuenta y que sabe perfectamente de cómo había tenido resultados en relación a las líneas. Entonces me dice, mira, la realidad es que yo ya sabía que iba a pasar esto, entonces ahorita de momento es imposible que apliques para la vacante de Project Manager. Y si quiero ser bien claro que como puntos fuertes tienes esto, esto y esto y esto. Y también quiero decirte que necesito que trabajes en estas otras cuatro o cinco cosas. Incluso algo tan sencillo, porque me hablaba de la forma de vestir. O sea, normalmente era mucho de ir en playera y tenis y todo este rollo. Y pues muy informal, por así decirlo. O sea, tenía mis 23, 24 años y realmente iba yo pues, muy informal. En aquel entonces tenía cabello, entonces pues, obviamente a veces hasta despeinadón, a veces venía medio de la pachanga. Y me empezó a hablar de esas cosas. Y le digo, mira Ángel, la verdad tienes razón y te aseguro que vas a ver que va a haber un cambio. Y me tardé cerca de 9 meses, un año, cambiando la perspectiva que tenían de mí. Y la realidad es que en el siguiente vacante sí me consideraron. No me la dieron, pero sí me consideraron. Y de hecho, él fue el primero que me dijo, ¿sabes qué? Yo soy el primero que te tiene que decir que me consta que has cambiado las cosas que dijiste que ibas a cambiar. Entonces, primero que nada, te felicito. Y si estás dentro de la terna, no te puedo garantizar que te la van a dar, pero al menos sí vas a estar para que te puedan entrevistar. Me entrevistaron, lamentablemente no me fue bien en la entrevista y pues no me quedé como project manager. Después ya me moví a otra planta, pero el mensaje de esto es cómo una mala retroalimentación te hace que te quieras ir de una planta y cómo una buena retroalimentación te puede ayudar para que crezcas como profesionista. Ahora les abro el micrófono y me gustaría que alguno de ustedes me platique si tiene alguna anécdota en relación a una buena retroalimentación o, por qué no, a lo mejor una mala retroalimentación y cuáles fueron las acciones que hicieron después. En mis ejemplos te platicaba que en una mala retroalimentación me quería salir al día siguiente y en una buena retroalimentación, por el contrario, me picó el orgullo, supe que podía hacer algo mejor de lo que estaba haciendo y con esto se incrementó mi nivel de compromiso. Pero cuéntenme ustedes, ¿quién quiere levantar el micrófono para que me diga cómo les ha ido con el tema de retroalimentación, amigos? Adelante, José Pablo. Ok, le puedo contar una buena y una mala, dice. Ah, Una, empecemos por la buena, dice. Me pasó que yo quería igual aplicar a como otra posición, ¿verdad? Adquirir una promoción. Sentía que ya cumplía con como con los requisitos y la experiencia para tomar de esa posición, pero no, como que no había un camino muy claro, digamos, en nuestro rol de empleados y todo esto para ver cuál es o sea, qué requisitos yo debería cumplir para poder decir, pues ya estoy en el nivel para, ¿verdad? Estaba medio ambiguo el tema ahí con recursos humanos y la parte de los jefes, ¿verdad? Y toda la cosa, no había como una comunicación clara. Entonces, lo que pasó fue que abrieron una posición, o sea, se abrió una posición por recursos humanos que se ocupaba tal, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, Dave, voy ahí. O sea, si no me dicen cómo promoverme, pues Dave, voy a aplicar a esto que se abrió y cumplo con los requisitos. Entonces le dije al jefe,
bueno, hice las averiguaciones y tal. Entonces le dije, mira, pues estoy meditando y voy a aplicar a esta posición por esto y esto. ¿Cómo lo ves? ¿Verdad? Entonces, él me dijo, mira, primero, la primera opción que me dijo fue como, dame un toque para que lo tengamos, lo conversemos en una sesión de uno a uno, para que me expliques bien por qué y por qué quieres aplicar ahí y lo vamos viendo. Entonces, tuvimos una sesión aparte ya y entonces me dijo, bueno, ahora sí cuénteme que, por qué quiere aplicar y toda la cosa. Entonces ya le conté que sí, que él sentía que podía cumplir los requisitos y tal cual. Entonces me dice, ok, vean, punto número uno, me dice, creo que sí, creo que se aplica muy bien para la posición y todo, pero yo lo necesito en el equipo. Yo Mm, necesito que usted se quede aquí conmigo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Creo que hay como unos puntos ahí que sí necesitan mejorar, que podemos desarrollar y lo podemos hacer en conjunto, ¿verdad? Dando algunas capacitaciones, certificaciones y no sé qué. Bueno, eso fue como una conversación en febrero. Entonces me dijo, de momento no me gustaría que apliques ahí, ¿verdad? Yo no, porque quiero que se quede en mi equipo. Dice, yo necesito que se esté con nosotros. Entonces yo le dije, ok. Entonces me dijo, vamos a desarrollar estas habilidades que siento que puedes fortalecer y yo te voy a ayudar con las certificaciones para que lo alcance. Para junio de ese mismo año ya habíamos cumplido como con el desarrollo individual y ujú. logré la promoción. Entonces, fue bueno en parte porque pude fortalecer algunas debilidades que él me expresó y a la vez me ayudó para poder hacerlas, digamos. No fue solo que yo buscara, vaya a ver qué hace y cómo lo fortalece. Entonces, en esa parte me quedé con buen sabor porque al menos sí me dijo muy puntualmente, bueno, creo que tienes estas fortalezas, pero tienes estas otras debilidades que me gustaría que tengas, que adquiera para que ahora sí desempeñe un rol más participativo y todo el asunto. Entonces, esa fue una buena experiencia, diría yo. O sea, me mantuve en el equipo, igual no me disgustaba donde estaba, porque era simplemente subir de nivel, pero con otras responsabilidades. Y me fue bien, digamos, en realidad no lo vi mal y fue muy acertado los comentarios que me hizo y me ayudó a adquirir la promoción. La otra experiencia que no fue tan, o sea, que no es tan positiva, por ejemplo, y eso le pasó igual a un compañero, digamos, del departamento, es que llega y le comenta una situación muy parecida, ¿verdad? Se abrió una promoción, pero ese era para moverse, digamos, de departamento, digamos que usted está Lateral. sí, como lateral, sí, ¿verdad? Entonces él le dice, mira, fulanito, José, quiero aplicar a esta posición del equipo de César. César ocupa un ingeniero así, tal y tal y tal, me interesa moverme, ¿verdad? Y la respuesta que obtuvo del jefe inmediato fue, bueno, dígame en qué me afecta a mí eso. Esa Ah, fue entonces le dijo, "Ey, no, y pensé que usted quería saber que, pues, de que voy a participar en esa promoción y si en si dado me la dan, caso me que la voy. lograra, pues, me voy a ir del equipo. Entonces le dice, ok, y eso fue toda la retroalimentación que obtuvo, digamos. Entonces, y de hecho, digamos, mala por este otro jefe, digamos, porque hace poco también le renunció un colaborador, ¿verdad? Y en lo que nos decía el compañero, ¿verdad? Que cuando le entregó la carta fue como, la agarró, no la leyó y dígame, lo único que me interesa es que me diga qué día se va. No leyó las razones, no leyó por qué se iba, nada, simplemente. Entonces él dijo, Estaba dispuesto a hacer preaviso, de hecho les iba a comentar a ustedes y toda la cosa, pero como el muchacho ni abrió la carta ni la leyó, entonces inmediatamente le dijo, no, está bien, la agarró, la imprimió y le dijo, mañana me voy. O sea, entonces de una vez puso la renuncia, entonces todos nos quedamos así como cuando nos contó ahí en el almuerzo, bueno, mañana ya es el último día, y yo es como, pero ahí suave, no se ha contado nada, entonces ya nos contó la experiencia que tuvo con este mismo muchacho y bueno, son cosas que de verdad uno a veces ve en la organización que usted dice, híjole, qué fuerte, ¿verdad? Sí, Y a bueno, veces es complicado, digo, la realidad es que todo esto parte de la retroalimentación puede cambiar completamente la experiencia de la gente. Incluso hace poco, igualmente en Solma, una de las personas que trabajaba con nosotros, Samantha, también, Esmeralda, perdón, salió de la organización
y realmente mucho tuvo que ver los temas de retro que tuvimos en el Inter. O sea, yo ahí sí puedo decir, ¿sabes qué? Tuvimos unas diferencias de opiniones en las cuales yo no tomé las mejores decisiones y también no fui lo suficientemente claro en el tema de la retro como para que ella tuviera un enfoque un poco mejor. Entonces, a ver, esto cuesta. Entonces, esto cuesta. Puede costar tener un colaborador que haga eso que le llaman la renuncia silenciosa. ¿Han escuchado eso de la renuncia silenciosa? ¿Les suena familiar? Sí, sí lo he escuchado. Y es como que No, ya no está dando al 100 y ya nada más está como cumpliendo lo mínimo por alguna inconformidad que no se está abordando. Exactamente. O sea, la renuncia silenciosa puede ser el resultado de una mala retroalimentación. Y la verdad es que una de las cosas que sí me alegró de esa vez es que yo decía, bueno, la parte positiva es que estás decidiendo, pues mejor cambiarte antes de que hagas esta otra cosa, ¿verdad? Me dice, no, pues sí, la verdad es que sí, digo, realmente estoy contenta, también, pues por eso empecé a buscar una oportunidad y por eso me fui. Y me quedó muy claro esa parte, de que me decía de ciertos elementos que a lo mejor por la premura, porque yo también te puedo platicar que a veces, en mi caso, pues me toca tener que trabajar y es una cosa más otra, algo que a veces yo sé que no les tengo que explicar porque sé que la mayoría de ustedes lo saben, pues yo también tengo trabajo con plantas. Entonces, a veces para cuando llego ya el sábado aquí, ya trabajé de lunes a viernes en planta, más martes, miércoles y jueves en la noche. Entonces, realmente ya son semanas de 40, no más de 40 horas, de 50 o 60. Y aparte, pues como ustedes saben, la oficina no se controla sola. Entonces, todo lo que tenemos que programar y todo eso que tenemos que hacer, pues alguien lo tiene que hacer. Entonces, a veces la misma premura de los tiempos y las urgencias y la misma integración de la gente me pega para poder tener tiempo para darle retroalimentación a cada uno de manera formal para asegurarme que se estén dando las cosas. Entonces, a partir de que empecé a investigar sobre esta parte de la retroalimentación, y he tratado de tener un acercamiento mucho mejor con cada uno de los integrantes de mi equipo y he tratado de utilizar estas técnicas para poder tener un mejor resultado en cuanto a cómo se sienten ellos. Lo peor que le puede pasar a un empleado es el caso de la renuncia silenciosa. Y la renuncia silenciosa se da en el primer momento o empiezan a ser en el primer momento donde nosotros no consideramos cómo se siente la otra persona y lo empezamos a ver como un fusible o como un número o como simple recurso. Entonces dice, si tú me vas a ver a mí como un fusible para echarme la culpa o algo que puedes quemar y cambiar, o como un número que es meramente indispensable, perdón, dispensable, pues ¿por qué tengo que comprometerme yo? Y al no comprometerse, lo primero que hacen es, pues voy a hacer lo mínimo indispensable. Si con lo mínimo indispensable sale, perfecto. Si no sale, tampoco me interesa. Y el problema con la renuncia silenciosa es que estamos echando a perder todo el talento de la gente. Y en lugar de poner el talento al servicio del proceso y de la organización, lo estamos tirando a la basura. Entonces, por eso el punto de aprender a dar una retroalimentación es muy importante, porque le puede cambiar completamente la experiencia de servicio a la gente. Yo sigo aprendiendo acerca de esto y sigo trabajando y sigo tratando de hacerlo mejor todos los días, pero ya hice el primer paso. Y el primer paso es darme cuenta de cómo nos llegamos a equivocar cuando nos dan retroalimentación o cuando damos retroalimentación, ¿sale? Entonces vamos a ver tres técnicas que yo sé que algunos de ustedes en mayor o menor medida las van a identificar y yo estoy seguro que en mayor o menor medida las han usado o las han experimentado. Y la primera de ellas le llamamos la técnica del sándwich. La técnica del sándwich se le llama así porque el mensaje crítico se envuelve entre dos comentarios positivos. Entonces, esto crea una estructura de capas como si fuese un sándwich. Como responsables de proyectos, como líderes, como gerentes o incluso también como subordinados, nos va a tocar dar retroalimentación hacia nuestros jefes, porque también hay jefes que preguntan, o darle retroalimentación a compañeros de trabajo o a subordinados. Una técnica muy sencilla es esta técnica del sándwich, donde yo tengo una capa positiva inicial,
esta capa positiva inicial, el objetivo es que atraigas la atención de la gente. Y para que funcione tiene que ser algo genuino. Yo, por ejemplo, no podría estar hablando de una retroalimentación para Viridiana si le digo, ah, bueno, Viridiana, yo sé que le echas muchas ganas. Primero que nada, gracias. Gracias por venir aquí. Qué bueno. Yo sé que eres una persona que, siempre me consta que le echas ganas. Tiene que sentirse genuina la capa positiva inicial. Y no se te puede olvidar que el 70% de la comunicación es no verbal. Entonces, si yo estoy diciendo a la Viridiana, bueno, pues tenemos que hablar de tus resultados semestral. Eh, muchas gracias, Viridiana. Yo sé que tú eres una gran colaboradora. Qué padre. Qué bueno que haces las cosas así. Estoy muy contento. ¿Qué va a pensar Viridiana cuando le doy ese mensaje? ¿Qué pensarías, Viridiana, si estoy abriendo el mensaje así? No, pues que lo estás diciendo como diciendo de dientes para afuera. Correcto. O sea, realmente no estoy siendo genuino, no estoy demostrando interés. Y eso ya desde ahí ya derriba todo el mensaje crítico. O sea, porque si todavía empiezo mal y luego todavía la voy a criticar, haz de cuenta que ya rompí todo. Es bien importante que cuando nos vaya a tocar dar retroalimentación, al menos escribas cuál es la capa positiva inicial, cuál es el mensaje crítico y cuál es la capa positiva de cierre. Esta técnica del sándwich tendría que empezar de una manera energética, de una manera honesta, de una manera con una comunicación no verbal adecuada. Es decir, es muy diferente si yo llego con Viridiana, hago contacto visual con ella, le digo, hola Viridiana, muy buenos días, espero que estés de lo mejor. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo. Me encantaría, primero que nada, comentarte algunas de las cosas que estás haciendo de manera sobresaliente. Empezando por el tema de la actitud. Tienes una excelente actitud con la gente. De hecho, tengo muy buenos comentarios de tus compañeros que normalmente me dicen que les gusta trabajar contigo y que aprenden mucho trabajando contigo. Entonces, yo creo que el primer comentario que tengo que decir es una excelente actitud. La otra es que bueno, que has aprendido bastante en estos últimos 6 meses y que has mantenido mucho esa curiosidad por querer aprender y por preguntar y por buscar y por tratar de conseguir datos. Son cosas muy importantes. Luego, la idea es que hagas una transición y al hacer la transición tiene que sentirse como una transición. Pasando a otro lado, hay algo que me preocupa. Y ese pasando a otro lado, pasando a otra cosa o hablando de otro tema o en relación a otra cosa, esa parte de la transición, fíjate cómo lo estoy haciendo. Estoy diciendo pasando a otro lado o hablando de otro tema y algo que me preocupa. Y el decir que hay algo que me preocupa, ya estás haciéndolo como parte tuya. O sea, no nada más es decir, por otro lado, Viridiana, qué mal que no completes las cosas a tiempo. ¿No? O sea, la transición tiene que ser lo más fina posible, que le llamo yo. Por otro lado, Viridiana, hay un tema que me preocupa y tiene que ver con la parte de respetar los tiempos de los demás. Corrígeme si estoy mal, he notado que de los últimos 12 días tengo registros de retardos en 9. Entonces, me gustaría primero preguntarte si hay algo en particular que te esté afectando o hay algo que esté provocando esto. Muy importante, cuando hacemos el mensaje crítico, hay que tratar de darle la oportunidad a la otra persona que se exprese. Entonces, si te fijas, no estoy culpando directamente a Viridiana. Estoy preguntándole por qué. Y todavía estoy tratando de que este mensaje crítico, que es lo que sigue, no hacerlo directamente sin explicar las consecuencias. En este mismo ejemplo, yo le diría, por otro lado, Viridiana, me preocupa algo y es en relación a la puntualidad y a cómo estamos llegando a tiempo y cómo estamos respetando el tiempo tuyo y el de los demás. Me gustaría saber primero si hay algo en particular que te esté afectando para que no puedas actualmente estar llegando a tiempo. Porque esto al final del día, pues la verdad es que te puede llegar a afectar en un futuro para que te consideren para alguna promoción o bien para que puedas cumplir con lo que estamos tratando de solicitar en el día a día. Entonces, si te fijas, le estoy dando chance a Viridiana de que tenga
la parte de feedback de parte mía y le estoy explicando por qué no es tan bueno que siga llegando tarde. Y desde el inicio también apliqué la capa positiva inicial y haciendo una transición. O sea, porque algo que no te dicen de la técnica del sándwich que tiene que dar bien clara la transición cuando estamos en el mensaje crítico. Y mi sugerencia personal siempre es darle la posibilidad de la otra persona que se exprese. Entonces vamos a platicar con Viridiana y díganos, Viridiana, imagínate que estás llegando tarde todos los días, platícanos de alguna excusa o algo para continuar con el feedback. ¿Qué onda? Pues es que me abren tarde a veces la escuela de la niña y pues tengo que esperar porque como te la checan, que no lleve temperatura, que no lleve tos y hasta que no le chequen, te la reciben. Entonces hay veces que se tardan en abrir, en checarla y eso me atora. Perfecto, muy bien. La verdad es que no sabía ese tema y te agradezco mucho que lo platiques. Mi sugerencia sería, si sabes que vamos a tener esa situación, procura enviar un mensaje antes para mitigar el efecto. Ojo, no estamos diciendo que tengamos que llegar tarde todos los días, sino más bien, si ya sabes que tienes un compromiso con alguien o alguna junta, pues de preferencia trata de avisar cuando se vaya a dar esto. Y me gustaría también, si fuese posible, que tratáramos de evitar esto, a lo mejor llegando un poquito antes o ver qué podemos hacer o en su defecto, pues tratar de compensar esa parte. Digo, realmente me consta que siempre que has dicho que vas a hacer algún cambio, lo haces. Y realmente de la última vez que platicamos acerca de los temas que teníamos con la entrega de resultados, ya no se ha vuelto a presentar. Entonces, como lo hiciste aquella vez, yo estoy seguro que puedes corregir este tema y que ya no sea tema. Y que a lo mejor eso de las llegadas tardes sea una excepción y no sea una regla. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué crees que se pueda hacer para tratar de evitar que vuelva a suceder esto? ¿Alguna idea, Viridiana? Pues voy a igual hablar en la escuela para que pues tratar de ver esa situación de mi horario. Voy a llegar antes para que la niña sea la primera en que la revisen. Y sí, ya de plano mi último recurso, pues voy a mandar mensaje, pero voy a hacer ajustes previos. Perfecto. No, pues, muchas gracias. Digo, la verdad espero que ya no tengamos que platicar de esto después y como quiera, cualquier cosa que necesites, estoy para servirte. Te agradecería mucho que si vuelve a pasar este tema, con todo gusto nos avises. Y en el peor escenario, si es que hay que hacer algún ajuste, que yo hable con recursos humanos, con todo gusto vemos si es posible hacerlo. Muchas gracias. Entonces, si te fijas, aquí es muy diferente que hubiera llegado con Viridiana diciéndole, oye Viridiana, van 10 retardos en 12 días. No podemos estar llegando tarde todos los días. O sea, esto nos va a acarrear un montón de problemas y aparte, ya con recursos, pues la neta ya se están viendo que te empiecen a hacer descuentos por nómina. Necesito que por favor te comprometas. Y si tienes algún otro tema, levántate más temprano, así como lo hacemos todos. Imagínate cómo se hubiera sentido Viridiana si toda la retroalimentación hubiera sido con la segunda forma. ¿Cómo Pues crees que bien enojada, porque como que ni siquiera se trató de entender mi punto o no se me preguntó más allá y solamente se me está culpando de inicio sin saber qué hay, o sea, qué situación se me está presentando. Sí, me sentiría frustrada y enojada. Exactamente. Aparte, ponte a pensar, es un tema de familia. O sea, deja tú, en lugar de pensar que Viridiana es una mamá que está haciéndose responsable por su niña, que sabe lo complicado que es trabajar y que es ser madre de familia, en lugar de verlo así, de que, oye, en lugar de verlo así, te estás yendo completamente del lado que no es el familiar o el humano, y en lugar de estar buscando una solución, estás buscando que corrija la actitud. Y ahora resulta que es culpa de Viridiana completamente. Muy importante, todos vamos a tener en mayor o menor medida errores al trabajar. O sea, es imposible que tengamos un trabajador perfecto. Y es imposible que tengamos un líder perfecto. Y es imposible que tengamos un jefe perfecto. Y es imposible que nosotros seamos un jefe perfecto. Pero la técnica del sándwich, si utilizamos una buena comunicación no verbal, si hacemos bien la transición y si en la capa positiva de cierre, bueno, primero, al hacer la transición hay que preguntar y darle espacio a la otra persona para que se exprese.
Y al hacer la capa positiva de cierre, hay que tratar de cerrar buscando un compromiso por ambas partes. Por eso le decía a Viridiana, yo me comprometo que si sigue pasando voy a ver la posibilidad de hablar de recursos. Y también le pregunté de que, oye, ¿hay algo que esté haciendo que no llegues temprano? Porque a lo mejor hay un tema personal que no estoy viendo. Entonces es muy importante los detalles. Lo importante está en los detalles de la capa positiva inicial con el lenguaje no verbal, con la entonación, con la claridad del mensaje, con la transición, con permitirle a la gente que dé feedback de lo que está pasando. Y en la capa positiva de cierre, tratar de que tengamos al final un compromiso por parte de ambas, por ambas partes. Es eso. Esta parte de la técnica del sándwich nos va a ayudar. Por eso decíamos, la capa positiva inicial, el mensaje crítico de mejora y la parte de la capa positiva de cierre. Muy importante el escuchar de manera activa. Tienes que darle la posibilidad a la otra persona que platique qué es lo que le está pasando. Porque normalmente cuando alguien empieza a cambiar la forma de trabajar, hay un tema. O sea, a mí me tocó no hace mucho que tenía este problema de la llegada temprano con alguien y la realidad es que sí le pregunté y me comentaba que las situaciones del metro y todo esto y sí le tuve que decir, oye, entiendo el punto, pero sí te agradecería un chorro, pues que tratáramos de ver cómo le hacemos. Incluso en la entrega de resultados, también me tocó dar con uno de mis colaboradores esta posibilidad de decirle, oye, es que estoy viendo que hay muchas cosas que se quedan pendientes semana, semana y media, y no sé si no estamos apuntando las cosas, no sé si nos está yendo algo. ¿Qué onda? Platícame, ¿hay algo que esté pasando? Y sí me comentó que había un tema personal porque se acababa de casar y temas así. Y pues que había estado ya adecuando los tiempos y todo esto. Y la realidad es que en ambos casos, estas personas corrigieron perfectamente lo que estaban haciendo. Y actualmente no es un problema para nosotros ni temas de llegada tarde ni temas de incumplimiento de compromisos. Entonces vamos a ver qué nos dice Luis. ¿Qué onda, Luis? Hola César, oye, una duda. Acá comentábamos que cuando hacemos esa transición, nosotros proponemos una posible solución a esto, o sea, siempre nosotros tenemos que proponer, oye, yo opino que deberías, o te propongo esta parte, o la propuesta de opciones viene de la parte de la persona a la que le estás dando retro. Aquí depende del contexto. Mi sugerencia es primero escuchar de manera activa y en base a eso que nos dice, a lo mejor sacar una comunicación en conjunto. Pero no está mal que tú propongas, como tampoco está mal que tú le digas, oye, ¿qué crees que podemos hacer para que ya no vuelva a ocurrir esta parte? Si a ti no te dice, no, pues es que la neta no se me ocurre nada, bueno, puedes proponer algo. Oye, ¿te parecería bien que empezáramos a hacer este cambio? No, pues no. No, pues sí. Y ahí ya podemos tratar de ver, pero lo primero es escuchar de manera activa. Y la propuesta puede venir de que tú le preguntes primero y si no tiene nada, porque puede ser que no tenga nada de feedback. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos esto para que ya no vuelva a pasar? Entonces, entender la opinión y tratar de que salgamos del feedback con una propuesta de solución de cualquiera de los dos canales. ¿Mejor? Muy Sí, bien. sí, César, mejor. Entonces, en esta técnica del sándwich, me gustaría primero empezar con esta y hacer una dinámica con esta técnica. Entonces, algo, bueno, no vamos a ver las tres y ahorita hacemos una con cada una para que quede mejor. Hay una técnica que se llama del boost y boost significa balanceado o equilibrado, objetivo, observacional, específico y oportuno. Y la idea de esto es darle un impulso a lo que se está haciendo bien. O sea, si en la otra se enfoca capa negativa, perdón, capa positiva inicial, transición, capa negativa, cierre y compromiso, en esta realmente tiene que ver más con la motivación que le vamos a dar a la gente. Habla de ser objetivo, habla de tener evidencia, habla de ser específico y habla de que sea lo antes posible del evento en cuestión. Pensémoslo así. La técnica del sándwich es excelente para cuando yo tengo ya un historial
de problemas que han estado ocurriendo con esta persona o de situaciones no aceptables con esta persona. La técnica del boost pudiera ser que es en particular por un evento que me detonó esto. Y lo que tú quieres es tratar de asegurar que este evento no se repita. Entonces aquí lo que vamos a hacer es combinar ambos aspectos y tratar de hacerlo inmediatamente después de esto. En esta técnica del boost, si nos vamos al mismo ejemplo, pensemos que a la semana siguiente llega Viridiana otra vez tarde. Entonces, lo primero que sería, oye, Viridiana, muy buenas tardes. Molestándote, hombre, volvió a pasar lo de la llegada tarde, ¿cómo ves? La idea de esto era tratar de que ya no volviera a ocurrir. Digo, la realidad es que en el último proyecto lo cerraste muy bien, la gente está muy contenta trabajando contigo, pero sí ha habido situaciones que nos pueden provocar si seguimos llegando tarde. Entonces, por favor, la idea de eso es que sigas haciendo las cosas bien como lo has estado haciendo, que se mantenga, porque llevas 3, 4 semanas sin broncas, pero como en esta fue junta con cliente, ahí es donde nos pega. Entonces, si sabemos que va a haber junta con cliente, tenemos que tratar de evitar esta parte. ¿Alguna duda con esto que estamos viendo? ¿Crees que hay algo en lo que te pueda ayudar para hacerlo más sencillo? Ya, si ya me dice que no, bueno, continuamos. Pero la idea de esto es darle retroalimentación inmediatamente de que ocurrió el evento. Entonces, aquí si tú ves, estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues quiero felicitarte por cómo has estado esta semana. Has estado súper proactivo. Tenemos grandes ideas. Más bien, tenemos grandes ideas que han venido de parte tuya. Y la neta, realmente aprecio que estés comprometido con lo que estamos haciendo. Nada más, lo único que creo que tendríamos que mejorar sería la parte en cómo le hacemos para tratar de tomar un poquito más de proactividad en cuanto a liderar cosas. O sea, ahorita todo lo que está haciendo de ideas va muy bien, lo que hacemos directamente en los cambios también, pero creo que nos falta por ahí tomar el liderazgo en ciertos elementos. Entonces, yo sé que lo haces muy bien, sabes comunicarte perfecto y sé que buscas soluciones fuera de. Pues por eso estoy seguro que va a ser un muy buen candidato para asumir roles de mejor responsabilidad. Entonces, si te fijas, esto es normalmente hubiera pasado cuando hay un problema en particular. Y lo que buscas es que la gente se vaya contenta. Realmente el boost tiene que ver con el empujón que le puedes dar a la gente para que esté contenta. Y la otra es la técnica de COIN, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con el impacto y que tiene que ver con próximos pasos. Si te fijas, en esta parte de Coin, estamos tratando de verlo directamente desde que tenemos evidencia. Y te dirás tú, pues, ¿cuál es la técnica de la diferencia entre Boost y el sándwich? Bueno, el Boost, la idea es darle el empujón a la gente y enfocarse principalmente en los aspectos positivos. La retroalimentación tiene que ser de manera positiva, destacando los logros y las fortalezas de la persona. Y en la técnica del sándwich, estamos enfocados a ambas cosas y tenemos por ahí una transición donde tratamos de hablar de lo negativo, ¿verdad? En la técnica, ¿por qué me da? ¿Qué es lo que tenemos que evitar en la retroalimentación? En la retroalimentación está prohibido comentarios pasivo-agresivos, está prohibido el evitar el contacto visual y está prohibido gritar o alzar la voz. O sea, en la retroalimentación sí tenemos que ser bien claros en cómo vamos a manejar esto.